Quédate hasta el final porque te vas a enterar qué es un enneagrama. ¿Qué es eso? Que vos decís, ay, siempre repito esto, viene por algo, viene profundo. Y vos te vas a enterar hoy gracias a Roberto Pérez que está hoy con nosotras. Bienvenido, Roberto. Un lujo. Bueno, muchas gracias. Yo también me alegra que tengamos una oportunidad de hablar de cosas que son ¿No? para mí parte de mi vida. Ya son 30 años que le he dedicado, 33 ya, de mi vida a estudiar, investigar, enseñar. Y he visto los frutos. Así que para mí hablar de esto es como hablar de una parte de mi vida, de todo lo que me he hecho. Ojalá pueda servirles. Díganme por dónde, pero para que sepan, en primer lugar, yo siento que soy un servidor del Eneagrama, no me siento digamos, tengo un conocimiento especial o algo así, sino que siento que tengo que servir a esta sabiduría que cambió mi vida, mi familia y muchas vidas. Así que con todo cariño, adelante, con todo cariño. Gracias Roberto por estar aquí para compartir Enneagrama. Para el que nunca escuchó hablar y por primera vez lo escucha, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, muy bien. Bueno, cuando hablamos de autoconocimiento, para muchas personas, la palabra misma, autoconocimiento, no es tan fácil de entender porque no nos han educado para eso. Mm. Nos han educado para tratar de ser moralmente sanos, eh, correctos, tener una manera correcta de vivir y sobre todo también atendernos a nosotros cuando tenemos necesidades, cuidar nuestro cuerpo y creo que la mayoría llega un poco hasta ahí, un poco más. Por ahí también sabemos que tenemos que tener nuestras capacidades y tenemos que desarrollarlas, pero ¿qué es el autoconocimiento? Bueno, lamentablemente siento que adolecemos en toda nuestra educación de esta necesidad de enseñarnos a cómo mirarnos a nosotros para darnos cuenta cómo estamos y cómo tenemos que trabajar en nosotros. Ahora todo el tema de la educación emocional ha sido un cambio muy Sí. grande porque se ha intentado que a través de la educación emocional las personas hablen de lo que sienten, lo que les pasa, por qué les pasa lo que les pasa. Y ya hay personas, hay counselor, hay guías, hay acompañamiento de mucho tipo y está apareciendo este auge de buscar el conocerme mejor para darme cuenta qué tengo que cambiar yo, no esperar que los demás cambien, sino que yo tengo que trabajar en mí. Bueno, ese camino de autoconocimiento, algunas veces recurrimos a un psicoterapeuta, ¿no? A veces un psicólogo, un counselor, puede ser que hagamos constelaciones familiares, puede ser que a veces tengamos la gracia de tener a una persona que conoce el tema del sonido, los cristales, como hace mi señora, y que a través de distintas terapias o caminos podemos mirarnos y darnos cuenta que tenemos que trabajar. El enneagrama es un hermoso camino que las personas que lo estudian y lo muestran, les permite a las personas que se acercan a formadores de enneagrama a que puedan darse cuenta quién son en su personalidad, qué tienen que trabajar en su personalidad para cambiar lo que tienen que cambiar y para afirmar lo que probablemente no están desarrollando. Eso es autoconocimiento. Entonces el enneagrama es una hermosa forma de conocernos a través de formadores que se dedican a trabajar este conocimiento. Y no es algo como decir, bueno, lleno un test y ya sé que soy. No, todo eso es muy vulgar y y muy lejos de lo que verdaderamente es. No, cuando alguien quiere buscar el enneagrama, le sugiero que busquen un buen formador de enneagrama, que los hay y muchos, para que puedan en un encuentro con esa persona tener una plática como lo hacen conmigo, una hora y media, en el cual conmigo compartimos todo lo que yo les muestro y les doy una mirada profunda para que la persona trabaje sobre sí misma. Esto es más o menos para empezar a decirles qué es el enneagrama. Ahora la pregunta obvia, Roberto, me encantó lo que dijiste, pero no nos dijiste qué es el enneagrama. Entonces voy un poco más. Bueno, para que tengamos en cuenta, este camino de autoconocimiento viene de, para que tengas una idea, más allá de 4.000 años antes de Cristo. Y de acuerdo a mis investigaciones, esto viene del norte de Asia. Las escuelas iniciáticas llevaron esto hacia Medio Oriente y todo este conocimiento que viene de Oriente es porque la persona necesita estar en armonía. Y para eso, el Eneagrama nos dice que todos nosotros, todos, tenemos 9 capacidades, 9 aptitudes.
9 atributos. Y los tenemos que tener lo más armónicamente posible, porque eso implica que yo tenga una capacidad de salir de vivir reaccionando y empezar a responder con madurez ante las alternativas de la vida. Pero para eso tengo que conocerme y darme cuenta cómo soy, qué actitudes básicas tengo que van a ser permanentes en mí y qué cosas debo cambiar porque he adquirido por la educación, por los problemas de la vida o lo que sea, algunas maneras o hábitos de mirar la vida o de reaccionar que no son sanas. Entonces, el eneagrama dice, ¿quién sos en tu personalidad? Te acompaña para que te des cuenta qué cosas tenés que trabajar en vos mismo para cambiar o para afirmar y desarrollar. Esto es lo primero que puedo decirles. ¿Sí? Pregúntenme qué sigo, si no. Roberto, recién decías, todos tenemos los 9 atributos. Eh, Sí, Desde mi ignorancia, desde lo poco que sé y muy curiosa que soy, yo decía, bueno, para mí era como un horóscopo, entonces, bueno, yo soy 7, yo soy 1, y uno cuando lo lee ve justamente todos esos atributos, los positivos, y dice, ay, qué hermosura, qué divina persona que soy, y cuando lee el lado B del mismo atributo, deja de gustarte esa personalidad. ¿Qué quiere decir tener estos atributos en armonía? muy bien, muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Primero les dije que el enneagrama es un método de autoconocimiento, que lo imparten formadoras o formadores que se han dedicado a estudiar algo muy ancestral. No es una especie de catalogar gente, no es un test psicológico, no es una calificación a las personas de buenas o malas, o que sirven o no sirven, nada de eso, nada de eso. Es una profundidad que nos lleva a darnos cuenta cómo tenemos que trabajar nuestro interior. Ahora bien, todos tenemos 9 atributos, lo que te dije, 9 capacidades. Una de ellas la tenemos innata desde que nacemos hasta que partimos de esta vida. A eso yo le llamo la esencia de la personalidad. En tu personalidad tenés tu esencia. De acuerdo a la teoría más psicológica, se llama eneatipo. Yo le llamo la esencia de tu personalidad. Y lo primero que tienes que ver es cuál es tu esencia, cuál es la manera de ser que te plantas en la vida y esa manera de ser, como diría mi abuela, genio y figura hasta la sepultura. ¿Está claro, no? O sea, eso no cambia, es inalterable, es tu esencia. Es como ves la vida, cómo te ves a vos, cuáles son tus miedos, tu tipo de inteligencia, cómo ante una situación reaccionás o respondés. Todo eso se llama tu manera de ser y eso se llama tu esencia en el enneagrama. Y para que las personas nos puedan entender, metafóricamente, es como decir, todos nacemos con un instrumento musical. Y en realidad hay 9 posibilidades, o sea, hay 9 instrumentos musicales. Con lo cual, cuando uno nace con un instrumento musical. ¿Cuál es el problema de acuerdo a la filosofía del enneagrama? Que no sabemos cuál es el instrumento musical que somos, entonces vivimos o tocando la música de otro o haciendo ruido. Ah, ¿Queda claro? Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es nuestra esencia. Y nuestra esencia siempre es sana, buena y maravillosa. Lo que pasa es que nuestro ego personal va a hacer que eso que es sano, bueno y maravilloso, nosotros por el juego de la libertad muchas veces no hacemos aquello que nos lleva a nuestra mejor versión. Y lamentablemente nuestro propio comportamiento va ensombreciendo o va tapando las maravillosas cosas que somos. Entonces, para el enneagrama nada es bueno o malo. Lo primero que tenemos que descubrir es cuál es nuestra esencia. Y además, una vez que sabes cuál es tu instrumento musical, igual, ¿qué es lo que uno debería hacer primero? Afinarlo, ¿no es cierto? claro. ¿Será que el enneagrama te ayuda a afinar tu propia vida? Y te dice qué tenés que trabajar en vos para ese llegar a poner en tu música la mejor armonía posible. Pero es importante esto. Si bien tenemos una esencia que es nuestro instrumento musical, hay 8 aspectos que hacen que tu música sea lo más rica posible. O sea, no solo es trabajar tu propio instrumento musical y afinarlo. Entonces yo puedo tener, miren ahora, Sí. un instrumento musical al desafinado, afinado o muy bien afinado. Eso significa que yo puedo estar en conciencia alterada,
integrada o una conciencia ampliada. Bien. Como yo esté, depende de mis decisiones, pero ese trabajo de la conciencia también implica que yo desarrolle mis 8 atributos junto con mi esencia para esa armonía personal. Esto sería entender lo que es el enneagrama. Entonces, una vez que yo sé cuál es mi esencia y cómo están mis atributos, cómo los he desarrollado mal, bien, poco, mucho, ahora sí empieza el trabajo de qué tengo que hacer para trabajar cada uno de esos atributos y poder ver el estado en que estoy. Esto es lo que hace el formador de enneagrama. Leer cuál es la esencia, ver cómo están sus atributos y observar qué lo llevó a que estén así y qué es lo que tiene que trabajar. ¿Fui más claro ahora? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, es descubrir nuestra esencia y empezar a calibrar, ver lo que está en desbalance, lo que está sobrebalanceado y empezar ese arte de equilibrar nuestra esencia. Y esto, vos cuando hablabas de esencia, ¿es nuestra energía? No, mira, no, la palabra, todo es energía en primer lugar, así que siempre sí es energía. Sí, Pero la pregunta es la siguiente, esa manera de ser que tenemos nosotros, la mía, la que yo tengo, la tuya, como dije, puede estar en 3 niveles de conciencia y claro. depende de uno. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en qué estado estoy y qué tengo que trabajar? Esa es la maravilla del enegrama. Lo que te va a mostrar a través de ver el conjunto de tus atributos y tu esencia, cómo estás en este momento. ¿Qué aspectos tuyos tenés que atender? A veces en algunas cosas estamos haciendo ruido, ¿me entendés? Es fácil. Por ahí en lo que es tu maternidad sos divina, pero en tu parte de vínculo con tu esposo estás haciendo ruido, hay cosas que no funcionan, o en tu manera de actuar con los otros, o tenés miedos que no podés vencer, o traumas que te están trabajando, que te están no, impidiendo avanzar. Entonces, es posible que el enneagrama, en una mirada con alguien de 1 hora y media, pueda darte un informe de cómo estás en tu armonía o no interior. Sí, esa es lo que le he dado 33 años de mi vida. Esta maravilla, poder lograr eso. Pero atención ahora, una vez que uno tiene como una especie de diagnóstico de la realidad, el formador de enneagrama va a tratar de que la persona se observe y se dé cuenta cómo llegó a esta situación o qué está pasando acá para ver y revertirlo. Muy probablemente el que es formador de enneagrama debe decir, mira, hace falta que hagas un trabajo energético o hace falta que acudas a un psicólogo porque estás muy limitada en tu libertad o hace falta que pongas atención y vayas a alguien que trabaje tu cuerpo porque lo estás desatendiendo. Lo maravilloso del enneagrama es que es una mirada bio-psicoespiritual. Atención, es una mirada bio-psicoespiritual, o como digo muchas veces, bioética espiritual. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Que yo mirando tu enagrama y observándote y en una charla personal, puedo darme cuenta qué está pasando con tu cuerpo, cómo lo estás trabajando, por qué pasa esto o aquello. ¿Qué cosas estás descuidando o demasiado atendiendo en función de otra cosa? El tema es esa armonía que tenés que lograr, pero no solamente la parte corporal, sino probablemente tenés actitudes que sí tenés que cambiar, porque son criterios que empezaste a tomar y no son sanos para vos. La pregunta es, ¿cómo saber cuáles son los que son sanos o no? Bueno, es toda la magia o todo el misterio del enegrama. Cada atributo en nosotros, como dijiste vos, tiene su lado A y su lado B, tiene su parte de luz y su parte de sombra. Entonces, cuando yo veo a una persona y hablando con ella, miro que tiene este atributo muy desarrollado, la pregunta, ¿lo tienen en sombra o lo tienen en luz? ¿Me entiendes? Sí, Y sí. así vas viendo cada uno de los atributos y darte cuenta cómo está el conjunto. Esa armonía es tratar de que la persona revierta comportamientos. Pero cuando la persona que está haciendo el enagrama lo que le va a dar indicaciones. Si es además terapeuta, utilizará el enagrama dentro de su terapia para guiarlo y ayudarlo a que haga su trabajo. Pero si no es terapeuta, como me pasa a mí, yo me encuentro con alguien, no soy psicólogo, soy filósofo y amo la filosofía, pero cuando yo me encuentro con alguien, le puedo dar las pautas claras de lo que tiene que trabajar en ella o en él. Eso sí lo puedo decir. Y a veces, cuando la persona es consciente de lo que tiene que trabajar, te dice así, la verdad, no me dijo nada nuevo, pero me lo puso tan delante que no puedo esquivarlo. O sea, me doy cuenta que
que sé que tengo que hacerlo y no lo hago. Bueno, entonces vamos. Entonces lo impulso a que se dé cuenta por qué, dónde están las trabas que le están impidiendo. Pero si las trabas son mayores, o sea, si hay un problema de fondo, ahí tengo que derivarlo a una especialista que tome la dedicación de guiarlo más tiempo para que trabaje sobre sí mismo. ¿Fui claro? ¿Así? Sí. Impecable. Roberto, ¿en qué consiste una sesión? ¿No? Es decir, porque vos decís, bueno, tengo una sesión y en una sesión yo te doy todo un panorama. Uno cree que se conoce, pero esto que decías, bueno, si estoy desbalanceada, ver el por qué en una sesión, ¿puedo irme con un paquete para una mejor versión? Muy bien, buenísimo lo que decís. Bueno, no te olvides que como en todas las cosas, depende de que tengas un buen formador delante, ¿no? ¿No? Como todas las cosas, ¿no? Sí. La psicología es maravillosa, los psicólogos a veces no tanto. La medicina es maravillosa, los médicos. Entonces, si tenés la gracia de estar con una persona bien formada en enagrama, cuando tenés la sesión con ella, en el caso mío, por ejemplo, yo le doy a que llene un cuestionario, que no es un cuestionario, es nada más que una marcar, son 270 afirmaciones que tiene que marcar. Me cuesta levantarme a la mañana, no me gusta tener todo en orden, no me gusta que me griten, me gusta esto. Entonces la persona va marcando cosas que son descripciones de la vida diaria de la persona. Y por una Excel que hay, cada afirmación que va poniendo se va agrupando y va mostrando a cada atributo lo que corresponde a la respuesta que tiene. Entonces yo tengo delante mío un eneagrama de la persona y veo en el atributo uno 2 3 4 qué puntaje tiene de acuerdo a las marcas que hizo. Eso me da la información básica. Entonces yo tengo a la persona delante, tengo un eneagrama donde tengo la marcación de cuántos atributos, cuánto puntaje tiene cada atributo. ¿Me entendés? Bien, veo eso. Lo que tengo delante es un papel y es lo que la persona se ve a sí misma, una aproximación a cómo se ve a sí misma. Con eso y un diálogo con la persona, yo empiezo a tratar de ver cuál es su esencia y a partir de lo que voy conversando, empezar a darme cuenta qué aspectos tiene que trabajar, dónde tiene que poner la atención. Y en eso que hago de 1 hora y media, más o menos, yo le doy un informe de su situación. Pero acordate lo que te dije. No es solamente decirle, mire, darle consejos. No, 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 no. En realidad, el formador de eneagrama lo único que hace es leer lo que esa persona escribió. Lo que hago yo es, a partir de lo que ella me muestra, decirle lo que su interior me está diciendo. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque yo no digo algo desde lo que yo pienso, de lo que yo creo, o a mí me parece. No, no, no. Yo tomo lo que me da y se lo voy mostrando. Para la persona suena muy mágico que yo le esté diciendo lo que ella misma ha escrito. No es que yo lo invento o digo algo distinto. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la persona, si yo le digo, mirá, supongamos para que me entiendan, en un atributo determinado tiene 5 puntos y en otro tiene 29 puntos, para que tengas una idea. Sí. Si uno tiene 5 puntos, evidentemente algo está pasando que tiene algo tan bajo, ¿me entendés? O algo está pasando que tiene tan alto. Cuando yo dialogo con la persona y veo por qué es la razón que está así, y le hago ver, mirá, acá estás descuidando esto, y acá en esto, ojo que estás en el lado de la sombra, no de la luz. Y cuando yo le voy contando y la persona me va escuchando, de pronto se asombra que yo sin conocerlo, sin hacer un estudio previo de nada, le vaya dando una información clara de los aspectos de ella misma. Y te repito, al terminar, lo que yo hice es mostrarle lo que esa persona, a través de lo que marcó, me está diciendo. Y ahí viene, como digo siempre, cuando alguien es un buen formador, lo que digo, le tengo que ayudar a que la persona se dé cuenta, tome conciencia y vea si puede cambiar lo que puede cambiar o si puede activar lo que puede activar. Si no puede, si me dice Roberto, no puedo, yo lo intenté, esto no sé, no me sale, bueno, ahí sí tengo que derivarlo, decir, mira, ¿por qué no buscas una persona que te ayude en esto y en aquello, ¿no? Entonces, después de una, tener en cuenta de 1 hora y media, la persona se vio a sí misma, se dio cuenta de lo que tiene que trabajar en ella misma y muchas veces dice, necesitaba que alguien me lo dijera, porque yo sabía que era esto, pero
Usted me lo dice de una manera que me doy cuenta que no era, no le daba la atención. ¿Ves? Ahora dásela, porque es por ahí. Y no solamente te digo cómo estás atendiendo tu cuerpo, cómo estás vinculándote con los otros, pero también qué pasa, atención, ¿eh? ¿Qué pasa en tu encuentro con la vida, con tu misión en la vida, con tu sentido de la vida, con tu propósito en la vida? Es posible que con el eneagrama puedas darte cuenta si la persona está trabajando esos aspectos o no. Hay uno de los atributos que me habla de su paz espiritual. Mm. Y cuando yo veo eso, y por ejemplo lo tiene muy bajo, le digo, mira, acá algo está pasando. Bueno, sí, le pasa esto, lo otro, lo otro. Le digo, no te estoy diciendo que esté mal. Quiero decirte que lo estás descuidando. Y la razón que sea no hace que no tengas una armonía personal. Te puedo orientar o pedirme, preguntarme lo que quieras. Y ahí aparece la importancia de que la persona no se lleva solamente cosas que tiene que hacer para estar bien. No, no, no. Es algo más todavía. Es cómo estoy en la vida plantado, qué tengo que trabajar verdaderamente en mí, porque lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Entonces, por acción o por omisión, si yo no cambio lo que tengo que cambiar y no elevo lo que tengo que elevar en mí, eso va a repercutir en la convivencia de las personas que quiero. Y por eso es tan importante entender que el autoconocimiento no es para decir soy lindo, estoy bien, estoy divino. No, no. Es para que te des cuenta, si tenés atributos que tenés que trabajar, vamos, hacelo, porque el bienestar de las personas que amás dependen de que desarrolles tus cualidades. Y si algo tenés que cambiar, es importante que le des atención, porque eso también afecta la convivencia de quienes están contigo, en el trabajo, en la familia y demás. Así que el enneagrama pasa a ser un camino de autoconocimiento que le lleva a la persona a tomar conciencia de cómo tiene que trabajar su armonía personal y, como digo antes, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, podés tener mucha claridad de muchas cosas. Como decís vos, a veces creemos que estamos bien cuando nos comparamos con alguien que está mal. Pero la pregunta, ¿no habrá que cambiar algunas cosas? ¿No habrá que trabajar adentro algunas cosas que no te estás dando cuenta o no querés verlas o le estás minimizando? Y ahí viene la sorpresa, ¿me entiendes? Cuando la persona me escucha, o al formador de Enneagrama lo escucha, dice, sí, la verdad que lo dejé de atender, me descuidé en esto. Bueno, vamos, nada es malo o bueno. En Enneagrama, como dije, no hay nada bueno o malo. Hay que trabajar mucho o hay que trabajar poco. Pero con uno mismo hay que trabajar. ¿Se entiende? Roberto, ¿hay algún común denominador de la gente en qué situaciones busca conocerse más y llega al eneagrama en tu historia de tantos años de atender gente? ¿Hay algún momento que sea el momento que vos decís, acá estás bárbaro para conocerte un poco más, para dar ese paso largo hacia vos? Qué lindo que decís eso, te agradezco lo que dijiste. Porque lamentablemente el autoconocimiento empieza Mm. cuando se desordena nuestro mundo, cuando las decisiones que tomamos o las situaciones que estamos viviendo están en desarmonía y nos están afectando, o le afectan a mi hijo, o le afectan a las personas que quiero. Y ahí me doy cuenta que tengo algo que hacer, porque evidentemente tengo que trabajar adentro mío. Naturalmente, cuando ese desorden es muy fuerte, habitualmente las personas acuden a un terapeuta, a un psicólogo. Es lo que suele ocurrir naturalmente. Y si no, es a un counselor o algún acompañante espiritual o alguien que lo oriente. No todo el mundo está formado en enagrama, pero cada vez hay más personas que se están formando en enagrama. Entonces, llegan a uno a través de contactos de otros. Por ejemplo, vos hablas con tu amiga te cuenta algo y le dices, mira, ¿por qué no haces un encuentro con Roberto o con esta persona que hace enagrama, que te dé algunas claves, te haga ver qué tenés que trabajar, dónde está el tema que tenés que atender? Y llegan a mí o llegan a formadores a través de contacto con otros, ¿me entiendes? Sí, Y a sí. mí me ha pasado que este tema, gracias a Dios, cuando yo empecé hace 33 años, nadie hablaba de enneagrama, no existía. Yo quería hablar de eso con alguien, no había nadie. Por eso toda mi investigación la hice con mi trabajo de antropología y filosofía para tratar de aplicar lo que estaba leyendo y estudiando de libros de Europa que llegaban de España
o de Norteamérica, ¿no? Pero la pregunta es, ahora pasaron 33 años, hay una asociación internacional de Eneagrama, hay muchos formadores de Eneagrama, como dije, hay terapeutas, hay docentes, y hay en muchas ramas personas que estudian Eneagrama, y a mí se me acercan muchas personas también así, ¿entienden? Se me acercan personas para estudiar y aplicarlo dentro de su tarea que tienen, o de formación o terapéutica, ¿no? Muchas personas se acercan, ¿sí? Así que sí, creo que se acercan cuando alguien está en un estado de conflicto interior o conflicto abierto con alguien. Eso es lo más normal. Eh, a veces ahí, ¿sabes qué? eh, los padres tenemos siempre cuando vemos que nuestro hijo no está demasiado bien orientado o sale a la vida y a veces puede buscar un asesoramiento en vocación, ¿no es cierto? Un estudio sobre cuál es su vocación. Pero a veces la persona conoce a alguien de Enneagrama y dice, mira, está bien, puedes hacer un curso sobre tu vocación, pero ¿por qué no te mirás a vos primero? Andá a ver a tal persona. Y lo que doy gracias al cielo, de que aquel momento mío, cuando yo lo recibí el eneagrama, el hecho de que sea tan eficiente en lo que significa que hace que se haya multiplicado. Si no, no hubiera sido así. Si yo lo que enseño y doy no hubiera repercutido en vidas así en otros, lo que yo doy quedaría en mí totalmente. ¿Me entienden, no? Sí, Entonces, lo bueno es que el camino del eneagrama la validez la tiene en la multiplicación que cada vez hay de personas que buscan conocerse a sí mismas. Ese es el camino. Me duele decirte que sí, que llegan con claro. situaciones de dolor y inestabilidad. Y a veces me pasa que, por ejemplo, empiezo un curso de enneagrama, entonces levanta la mano una persona y me dice, mire, yo voy a hacer este curso porque mi amiga me dijo que a Sí. mí, bueno, a mí me hace bien, tengo tiempo y todo, pero mire que yo estoy bien, o sea, no quisiera que estudiando esto yo me empiece a sentir mal. Y entonces le digo, no, no se preocupe. En primer lugar, esto no es para sentirse mal. Quizás vea cosas que sí haya que trabajar y cambiar, pero no para que se sienta mal. Pero si usted hace este conocimiento, probablemente se dé cuenta que algunas cosas que creía que estaban muy bien, hay que moverlas, pero le aseguro que cuando termine no se va a sentir mal, se va a sentir mejor. Eso es cuando les digo a las personas que llegan, ¿no? Gracias, Roberto. Esta es una linda invitación para toda nuestra audiencia que no espera estar mal, sino que quieren siempre una mejor Bien, versión de sí mismos. Así que bien, muchísimas gracias, porque a nosotros esto nos fascina y es una herramienta más del autoconocimiento que creemos que vinimos a esto, a conocernos y a experimentarnos en la mejor versión. Gracias. con todo cariño, por supuesto. Y a decirles algo, eh, la mejor versión de nosotros es el cielo y la peor versión de nosotros es el infierno. Con lo cual, he aprendido que en la vida no hay premios ni castigos, solo hay consecuencias. Eso significa que tus decisiones tienen consecuencias. Y cuando tus decisiones son siempre apostando por la vida, por superarte, por ser mejor, estás en camino al cielo, estás en camino a tu mejor versión. Pero cuando vos estás lamentablemente descuidándote en tu conocimiento propio, acostumbrándote a hábitos que sabes que no son sanos, pero no te interesa cambiarlos. Cuando realmente empezás a darte cuenta que hay una actitud de permanente hostilidad o enojo, queja, o siempre tirando en los otros la culpa de lo que te está pasando, cuando eso empieza a pasar es que estás yéndote a otro camino, a tu peor versión. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar que alguien nos va a mandar al cielo o al infierno. Uno está eligiendo ahora el camino hacia dónde quiere ir cuando se empieza a conocer bien y cuando toma el compromiso por cambiar lo que tiene que cambiar y desarrollar lo que está inactivo y tiene que activar. Eso es para mí lo más importante. Por eso, como dijiste antes, puede ser este camino de autoconocimiento u otro. Este le he dado mi vida, por eso puedo hablar de él y que los formadores de Enneagrama, si son idóneos, van a asistir a las personas que necesitan en el momento que sea. Así que gracias por este espacio de tiempo compartido, ¿sí? Gracias, Roberto. Un placer. Besos. Bendiciones para todos. Bueno, Gracias. gracias, muchas gracias a ustedes, gracias.